Hola, mi nombre es Manuela Contera Mañas y nací en Torija, provincia de Guadalajara, en 1722. Me enamoré de Joaquín Ibarra, uno de los impresores más sobresalientes de nuestra época, el siglo XVIII, que realmente hizo muchísimos avances en lo que respecta al tratamiento de papel, a la diferente maquinaria que se utilizaba en la imprenta para que no se quedaran huellas en la prensa y que incluso llegó a crear su propia tipografía, la letra, como todos sabemos, Ibarra. Además, consiguió ser nombrado impresor de Cámara del Rey, algo que sin duda no todos conseguían. Por supuesto, fue un gran honor para nosotros. Me casé con Joaquín el 28 de marzo de 1756 en una iglesia de Madrid. Al principio vivíamos en la casa que compartía con su primera esposa en la calle de las Urosas, en la capital del reino, aunque posteriormente nos mudaríamos a otra casa más grande. Tuvimos 6 hijos, de los que desgraciadamente solo me sobrevivió una, Manuela Justa, que se haría cargo de nuestra empresa una vez yo fallecida y después de ella su hijo, mi nieto, que continuaría con el negocio hasta el fin de la imprenta en 1836. Lamentablemente, mi marido falleció en 1785 y por su expreso deseo, reflejado incluso en su testamento, yo pasé a hacerme cargo del taller. Realmente conseguí para mí, tras una ardua labor, hacerme con las riendas del taller y me puse al frente de una empresa que por aquel entonces estaba formada por más de 100 trabajadores y tuve que lidiar diariamente con proveedores, todos los que participaban del negocio, además de los repartidores. Todo ello a pesar de contar con una escasa instrucción y un nivel cultural no demasiado alto, porque realmente yo procedía de una familia de condición humilde que no había tenido apenas acceso a la educación. Con todo y con ello, seguí la estela de mi marido y dirigí con el mejor de mis ánimos nuestro taller, situado en el número 22 de la calle de la Gorguera, actualmente número 13 de la calle de Núñez de Arce, en Madrid, la capital del reino. Conseguí mantener, con mucho esfuerzo, la calidad de las impresiones que había caracterizado al taller, además de las marcas tipográficas que usara mi marido y los títulos de impresora de la Real Academia, del Ayuntamiento de Madrid y del Consejo de Indias. Igualmente fui una de las pocas viudas aceptadas por la Compañía de Impresores y Libreros del Reino. Pero no todo lo llevé a cabo yo sola. Conté con la ayuda de mis hijos, además de con estupendos colaboradores, que habían sido ya empleados durante el tiempo que mi marido estuvo al cargo de todo. Uno de los más fieles operarios fue precisamente Rafael Sánchez Aguilera, que actuó como regente del taller tras mi fallecimiento. Igualmente estuve asociada durante algún tiempo, entre 1788 y 1794, con el impresor Jerónimo Ortega, por lo que empleé algunos pies de imprenta como Jerónimo Ortega e Hijos de Ibarra y Jerónimo Ortega y Herederos de Ibarra, en al menos una veintena de libros, calculo yo. Durante los más de 20 años en los que estuve a cargo del taller, otros pies de imprenta que utilicé fueron Viuda de Joaquín Ibarra, Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía o Viuda y Herederos de Ibarra, y en la etapa final, Viuda e Hija de Ibarra. Durante los años en los que estuve al frente del taller realicé una gran cantidad de obras, aproximadamente unas 354, de las cuales yo solicité en la mayor parte de las ocasiones las licencias necesarias para poder publicarlas. Con ello, sin saberlo, estaba contribuyendo a la difusión de la cultura y del saber en la España del siglo XVIII. Y entre las obras que publicamos en nuestro taller realmente se encuentran algunas obras de las más variadas disciplinas, como ahora veremos. En primer lugar, realicé reediciones de múltiples obras clásicas de autores muy importantes como Fray Luis de León o Cervantes. De este último me encargué en 1787 de imprimir la tercera edición del Quijote, su libro más brillante. Fue un encargo de la Real Academia Española de la Lengua que revisó cuidadosamente el proceso.
De Cervantes también realicé una edición de la Galatea en 1797 y también otras ediciones de obras suyas muy importantes, como por ejemplo los trabajos de Persíles y Segismunda en 1805. Para la Real Academia de la Lengua también llevé a cabo varios encargos, entre los cuales destacan la tercera edición del Diccionario de la Lengua Española, compuesto por la Real Academia en 1791. También imprimí en 1792 la ortografía española compuesta por la Real Academia, como podéis ver aquí, al igual que otras obras como por ejemplo la gramática de la lengua castellana, esta vez en 1796. Con ello favorecía la difusión de nuestras letras y cultura. Además de los autores citados como Cervantes, más clásicos, también imprimí obras de importantes autores contemporáneos que aún hoy se siguen leyendo, como por ejemplo Jovellanos, del cual imprimimos muchas obras, como por ejemplo El delincuente honrado, aunque también hay otras como por ejemplo Elogio de Don Ventura Rodríguez, leído en la Real Sociedad de Madrid, en este caso de 1789. También me encargué de editar las obras de otros grandes autores del siglo XVIII, como por ejemplo Marcos Márquez de Medina, con su arte explicado y gramático perfecto, al igual que obras de otros autores como el Gran Moratín y su examen de la tragedia intitulada Hamlet. En calidad de impresora del Consejo de Indias realicé unas cuantas obras para la institución, como por ejemplo ordenanzas para el Archivo General de las Indias y también la recopilación de leyes de los reinos de Indias. Por último, aparte de obras literarias o de los organismos ya mencionados, me hice cargo también de obras de otras materias como la cartografía o la medicina. Por ejemplo, tenemos Viaje de España, de Antonio Ponz, uno de los autores más laureados de la época, o también otros como Aritmética para negociantes, de Benito Bales, y Memorias sobre el cálculo de la latitud del lugar por dos alturas del Sol, de Alcalá Galiano. Finalmente, tras esta titánica tarea, me llegó la muerte el 7 de marzo de 1805. Tenía 83 años. Fui enterrada junto con mis hijos, algunos de mis nietos y sobre todo mi esposo en el cementerio de San Sebastián, lo que me reconfortó porque sobre todo pude volver a estar con el que había sido ese gran impresor Joaquín Ibarra. Unos días antes testé a favor de mi única hija viva, Manuela Justa, quien, junto con su marido y su futuro hijo, se harían a partir de entonces cargo del negocio que se prolongaría hasta 1836.